El apóstol Juan es conocido como el discípulo amado. Sí sabemos de eso, ¿no es cierto? Juan, en su evangelio, él escribe acerca de Jesús. En el capítulo 1, verso 12, dice, en el 11 comienza diciendo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra nos dice que todas las personas, hombres y mujeres, que hemos recibido, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Dios se convierte en nuestro papá. Pasamos de ser de creación, porque Dios creó todas las cosas, aún en el sexto día al hombre, pero en este segundo nacimiento, como lo llama Jesús cuando está con Nicodemo, venimos a ser transformados. Pasamos de creación a hijos. Dios es nuestro Padre y nosotros formamos parte ya de la familia de Dios como sus hijos. Mantenga esta palabra en su mente durante el mensaje, hijos, como sus hijos. En el Antiguo Testamento existen pocas referencias de Dios como Padre. En el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo, Dios se revela como Padre a cada uno de nosotros, como Padre personal. Dios no es solo el Padre de todos, como está escrito en Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, sino que Él se revela a cada uno de nosotros en forma individual y personal. En la Biblia, Dios se revela bajo algunos roles: creador, redentor, salvador, protector, etc. Pero el rol que mejor lo define es como Padre. Nuestro Padre Celestial nos creó con un propósito y nos llamó a Él con un propósito. El propósito que tenemos cada uno es conocerle a Él, llegar a conocerle y tener y entrar en esa relación Padre e Hijo. Jesús se refería a Dios como Padre. Cuando estaba con sus discípulos, ellos le dicen, Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos también tú cómo debemos orar. El Evangelio, según San Mateo, el capítulo 6, Jesús les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y dice, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos lleva a un nivel, a una relación más íntima. El pueblo de Israel, hasta el día de hoy, todas sus oraciones son muy formales con Dios. Su oración comienza es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que significa bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Está bien tener esa reverencia y ese amor a nuestro Padre, pero esta cercanía que tenemos ahora por medio de Jesús es maravillosa. Padre se traduce del griego pater y significa nutridor, protector, sustentador. Pero todos sabemos qué idioma hablaba nuestro Señor Jesucristo. Él no hablaba griego, si bien podía conocerlo, pero Él hablaba arameo y hebreo. Y Él nos hace una revelación maravillosa. Utilizó una palabra aramea, una palabra cariñosa que usaban los niños al referirse a su padre. Era una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir. Esta palabra es, como pueden ver ahí en sus pantallas, es Abba, que significa papito. En el Evangelio, en la carta a los Gálatas, Pablo nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, papito. Antes de Jesús, nadie se había atrevido a llamar a Dios de esta manera. Jesús es el primero que se dirige a Dios Padre con un vocablo infantil y de mucha confianza porque conocía bien a su Padre. Mateo 11:27 dice, porque nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce bien porque nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conocen bien sino al Hijo,
y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si ustedes recuerdan, había un velo de separación en el Antiguo Testamento, en el templo, donde había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y para la expiación de los pecados. Está escrito en los evangelios, cuando nuestro Señor Jesús cumplió todo, murió, entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el camino a la presencia del Padre. Por eso que nosotros podemos irnos, acercarnos confiadamente al trono de gracia, como dice la Escritura en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Este Dios que se empieza a revelar ante nuestros ojos como papá, que ahora empezamos a conocerlo, nosotros lo conocimos de una manera distorsionada en nuestras vidas. Algunos todavía no podemos o no pueden ver a Dios como papito, si bien lo ven como Dios, como Padre, pero no como papito. Algunos lo conciben como un Padre lejano, allá, arriba en los cielos, o como un viejito gruñón que nos disciplina, o como un juez duro que nos juzga. Pero nuestro Padre es un Dios amoroso y bondadoso. Es lo que tenemos que empezar a conocer ahora en nuestras vidas, el Padre que tenemos. Un Padre bondadoso, amoroso. A través del profeta Jeremías, en el capítulo 31 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un amor eterno es un amor que no tiene ni principio ni fin. Nos dice también David en el Salmo 136, den gracias a Dios, al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y para confirmarles una vez más que Dios es bueno, alguien que lo conoce realmente nos dice que Él es bueno. Hay la historia del joven rico que viene hincado la rodilla ante Jesús, le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, antes de contestarle nada, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo, escuche bien, que es bueno, y es Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de arriba del Padre de las luces. Todo lo que Dios hace y nos da son solo cosas buenas. Quitemos ya de nuestra mente ese Dios malo, castigador. Dios es todo amor. Como dice también el apóstol amado, Dios es amor, no tiene amor, Él es amor. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo un poco mejor quién es nuestro papito Dios? Esta imagen distorsionada que tenemos de Dios como papá viene de dos fuentes. La primera es la religión. Desde pequeños nos mostraron un Dios distante y severo. Y la segunda es algo más cercana, la experiencia familiar. Para que un niño comprenda y entienda la palabra Padre, Dios le ha dado un Padre terrenal, un sustituto temporal, un modelo físico de Dios. Pero es importante, para que podamos entender esto, saber quiénes somos. Muchas veces lo he dicho en la iglesia, en casa y desde el púlpito: somos humanos, imperfectos, débiles, quebradizos, propensos a fallar. Desde esta perspectiva, todos fallamos, y a veces con las personas que más queremos. En la vida nos preparamos para una buena profesión y así conseguir un buen trabajo, pero ¿cuántos nos hemos preparado para ser buenos papás? Pocos, quizás ninguno. Y de este desconocimiento fallamos en criar a nuestros hijos. La palabra, la profecía de Oseas 4:6 se cumple en todos los ámbitos de nuestra vida. Y está escrito y dice: mi pueblo perece, es destruido
por falta de conocimiento. Debemos adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Esta experiencia negativa de muchos hijos con sus padres terrenales son un obstáculo para conocer a Dios como Padre. Mucho de nuestra relación con nuestro Padre Dios la filtramos a través de la relación que hemos tenido con nuestros padres terrenales. Las experiencias negativas y heridas emocionales de la niñez pueden impedirnos concebir a Dios como un Padre amoroso. En la parábola del hijo pródigo vemos dos modelos de hijos que no han podido conocer a Dios como Padre. Es una parábola muy conocida, ¿no es cierto? Todos alguna vez la escuchamos o hasta en alguna película la hemos visto. Voy a leerles comenzando, está en Lucas, capítulo 15, los que están con sus Biblias, ya sea de papelito, las hermosas o las digitales. Lucas 15, del 11 al 32. Presten atención, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia, parte de la herencia de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició todo viviendo perdidamente. Ay, Dios, se me fue 2 segundos. Ahí está. Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentare cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, y volviendo en sí, dijo. ¿Qué significa volver en sí? Entrar en razón, arrepintiéndose de lo que hizo, hacer un teshuvá, volver a Dios. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, preparó un diálogo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando se dio cuenta del error que había cometido, recapacitó, volvió en sí y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que había ya preparado anteriormente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los siervos le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola que cuenta Jesús es acerca de la relación de Dios Papá con nosotros, sus hijos. Veamos cómo reacciona el hijo menor. ¿Cuál era su relación con su padre? Él no andaba en comunión y obediencia con su padre, que representa a Dios en esta parábola. Dios nos dio libre albedrío.
Él no nos va a obligar a hacer las cosas. Por eso fue puesto el árbol en la mitad del huerto, para que el hombre eligiera obedecer. Dios no quiere robots programados para obedecerle. Él quiere que obedezcamos por amor a Él. Amén. Pero ya sabemos también cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, las consecuencias son muy dolorosas para cada uno de nosotros. Y aquí es cuando, en vez de decir amén, decimos ayau. El hijo menor desconocía el amor incondicional de su padre. Él esperaba que lo tratara como un trabajador más, pero su padre superó todas las expectativas. Arrepentido como estaba, recordó dónde había vivido, de dónde había salido, qué es lo que había en la casa de su padre. También se dio cuenta que había fallado a su padre, como cada uno de nosotros podemos haberle fallado en algún momento a nuestro Padre Dios, pero Él está esperando. Igual que el padre, creo que todas las tardes salía, ¿sí?, y ponía sus ojos en el horizonte, esperando que llegue su hijo, esperándole. Y dice que cuando lo vio, no corrió el hijo, dice que el padre corrió a él y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. Su padre no es quien falló, falló su hijo. Pero ¿quién salió a su encuentro? Dios. Ese mismo Dios que le estoy hoy día revelando y que conozca que es su padre, que nunca le ha dejado, que nunca le dejará. Que a pesar que usted muchas veces se equivocó, Él está ahí, siempre, 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 porque Él es Dios que no falla, que Él cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió, eso lo cumplirá. Amén, amén. Ese es nuestro papito Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande a Él. Grande a Él. Dios nos ama con amor eternamente fiel, que es incondicional, es un amor Gesed. Y el Señor Jesús nos hace una comparación para que reflexionemos en el amor de Dios como Padre. Y está escrito en los Evangelios. Este que está aquí, Mateo, dice: ¿qué hombre de vosotros, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre les dará todas las cosas, buenas cosas, da nuestro Padre Celestial, buenas cosas a los que le pidan. Por eso también dice Él, antes de esta reflexión, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero no desistamos. El Señor Jesús también contó una parábola sobre la necesidad siempre y no de orar siempre y de no desmayar. No desmayar, no dejemos, no nos demos por vencido, nunca se rinda. Y Jesús mismo nos aconseja a no rendirnos nunca. Esta parábola es de la viuda y el juez injusto. Y dice que había en un pueblo una viuda y un juez injusto. Y la viuda iba ante el juez todo el tiempo y decía: hazme justicia con mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero luego el juez dentro de sí dice: aunque no temo a Dios ni temo al hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y el Señor Jesús dice: oíd, oíd, abra sus oídos lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso vuestro Padre no escuchará a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Les digo que pronto les dará justicia. Pero termina diciendo con una frase importante de reflexión: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe, hermanos, este camino maravilloso, difícil. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Fe, ¿sí?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hijo menor, arrepentido, volvió a su padre. No sabía la relación que tenía, pero volvió en sí. Veamos cómo reacciona el hijo mayor. El hijo mayor, no habiéndolo desobedecido nunca, habiendo estado en la casa de su padre todo el tiempo, viviendo como hijo,
desconocía la generosidad de su padre, viviendo en su casa como un extranjero, y no disfrutaba de todas las riquezas que había en su casa, que eran suyas. Buscaba demostrar su valía, quería ganarse el favor de su padre. Y quizás aquí también somos nosotros como este hijo mayor, teniendo toda la disposición de nosotros, no disfrutamos como hijos. Queremos ganarnos el favor de nuestro papá haciendo cosas para él, pero en ese hacer cosas nos hemos olvidado de él, de la relación, del amor que él nos tiene, ese amor eterno, inagotable, incondicional. Entonces, por eso necesitamos sanar el corazón y reconstruir la imagen de lo que es un padre. Tenemos que sanar, tenemos que perdonar. Y este perdón también se aplica a todas las áreas de nuestra vida. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 2, ¿podemos pasar la diapositiva, por favor? 2 y 3. El apóstol Pablo, y esto es lo interesante, a veces no nos percatamos cómo Jesús y los apóstoles están permanentemente citando lo que conocemos como el Antiguo Testamento, como que algo que es obsoleto, pero no es para nada obsoleto. La palabra de Dios es toda la Biblia, es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí Pablo nos está citando el Antiguo Testamento, haciéndonos una reflexión. Y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mismo mandamiento está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Este mandamiento está dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Dentro de los 10 mandamientos es uno de los más importantes. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honrar puede significar muchas cosas para cada uno de nosotros: amar, respetar, obedecer, ayudar, pero también significa perdonar. Y tenemos que perdonar. Los hijos que ahora somos papás, podemos entender mejor a nuestros papás, desde esa perspectiva humana, que somos débiles, quebradizos, propensos a fallar. Ahora vemos que ser papá no es tan fácil como pensábamos cuando éramos hijos. Por eso que es que uno aprende a ser hijo cuando es padre y a ser padre cuando es abuelo. Prácticamente uno aprende a vivir cuando ya ha vivido. Desde esta perspectiva ahora, ¿sí?, conociendo, podemos perdonar a nuestros padres, sabiendo que ellos no hicieron nada con la intención de dañarnos, de lastimarnos. Quizás en esa ignorancia, la misma que tenemos nosotros ahora, dañamos lo que más hemos querido. Porque ¿quién quiere dañar a un hijo? ¿Se imagina usted un padre? A veces cuando pensamos en ese Dios severo y castigador, si su hijo no arregla el cuarto un día, ahora porque no arreglaste el cuarto te vas a dormir bajo el puente. ¿Qué Dios tiene? ¿Qué padre tenemos? Si su hijo se porta a veces desobediente, ya no es su hijo, desheredado. ¿Qué Dios tenemos? Desde esa perspectiva nosotros podemos sanar esta relación, entender que ellos también cometieron errores, los mismos que tal vez cometemos nosotros. Nos hemos equivocado con nuestros hijos, les hemos causado dolor sin la intención de hacerlo. Entonces, para ser sanados, debemos empezar a experimentar ese amor de Papá Dios, de nuestro Padre Celestial, para quien todo es posible. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios todo es posible. Y Dios, a través del profeta Jeremías, dice: ¿habrá algo difícil para mí? Él puede, el único que puede tocar los lugares más recónditos y profundos de nuestro corazón herido y desilusionado, y traer paz y sanidad a nuestra alma. Dios
es nuestro Padre perfecto y podemos depender de Él y entregarnos confiadamente a su fiel cuidado. Esta es una linda palabra, entregarnos a su fiel cuidado. El apóstol Pedro dice en su carta, 1 de Pedro 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios nos cuida. ¿Cuáles serían entonces algunos requisitos para conocer a Dios como Padre? El primero, ya lo leímos al inicio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Autoridad legítima, libertad de acción. Jesús también nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino a Dios, un solo camino al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al Padre. Jesús es el revelador del Padre. Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí hay una frase hermosa, dice: somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Romanos 8:28 dice: y sabemos, tenemos la certeza que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es un versículo que debería ser parte de nuestra vida. Es un versículo por el cual deberíamos filtrar todos los acontecimientos de nuestra vida. Todo lo que nos pasa diariamente debería pasar por este filtro. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman. ¿A quiénes? A los que Él predestinó. ¿Cuál fue el propósito? De ser hechos como su Hijo, hasta que lleguemos a la estatura, al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí hay una exclamación grande de Pablo y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Debemos restaurar esa relación, volver a hacer, la palabra en hebreo es teshuvah, hacer arrepentimiento. Sabemos el camino que hemos recorrido hasta hoy, y nuestro manual, nuestra guía es la Biblia. Revisar qué estamos haciendo que a Dios no le agrada y volver. Hay una palabra hermosa en el Antiguo Testamento, dice preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino que debe andar? Debemos preguntar, pararnos. Y el Señor nos dice: andad por este camino, pero el pueblo que dijo: no andaremos. Debemos buscar realmente esa relación, volver a esa intimidad con nuestro papito Dios. Y el propósito es que seamos como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué debemos desarrollar en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio o autocontrol. La mansedumbre es un fruto que no les gusta a la mayoría, pensando que es algo débil. Y la mansedumbre es algo, todo lo opuesto, es poder bajo control. Poder bajo control. Y yo le pregunto, ¿qué es más fácil hacer en una situación difícil en su vida? ¿Explotar o contenerse? Fácil es explotar, contenerse. Necesitamos esa mansedumbre que es el fruto del Espíritu Santo. El segundo punto para conocer a Dios como Padre, el primero es conocer a Jesús. El segundo es amarle y recibir y experimentar el amor de Dios. Hay un versículo que lo sabemos de memoria y a veces los santos se vuelve común, pero Juan 3:16 es un versículo poderoso.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos a la fe, creer en Jesús. La única manera de ser hijos, de que Dios sea nuestro papá, de tener vida eterna, es por la fe en Cristo Jesús. Juan 1:31 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso, que deberíamos sentirnos privilegiados. Este grupo, esta manada pequeña, como dice también la palabra, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Elegidos para ser hijos de Dios. Nuestra relación con nuestro Padre es una relación de amor. Así como Él nos ama, Él también quiere que le amemos nosotros. Y otra vez, un maestro de la ley, por tentarle a Jesús, le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor Jesús le repite Deuteronomio 4:6. Y le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante a este. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estos dos mandamientos, has cumplido toda la ley y los profetas. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que cuando recibimos la palabra, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos un cuerpo, ¿no es cierto? Mejor dicho, somos un alma, porque Dios cogió barro, le dio forma de un hombre, insufló aliento en sus narices y fue un alma viviente. En ese cuerpo físico, ¿sí? Dios puso un alma, parte de su esencia. Y luego cuando Jesús volvió al Padre, Dios envió su Espíritu Santo a nosotros, que está con nosotros para siempre. El Espíritu, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El cuarto punto es andar en obediencia. El que me ama, ¿qué dice la palabra? Mi palabra obedecerá. Dice que es mejor obedecer que sacrificar. Tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia. Pero, ¿qué debo obedecer? Quizás no sabemos qué es lo que debemos obedecer. Por eso tenemos ese manual de vida llamado Biblia, que son 66 libros en un solo libro, en el cual están todas las instrucciones, las enseñanzas, los decretos, los estatutos, los mandamientos, los principios, para que seamos bendecidos. Dios le dice a Josué una palabra hermosa, dice, esfuérzate y sé muy valiente en guardar y obedecer todas estas enseñanzas que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Hágale cuenta que aquí tengo una Biblia, este libro de la ley, de enseñanzas, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, todo el tiempo, permanentemente, para que seas prosperado en todas las cosas. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Salmo número 1 de David es semejante a este, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, otra vez en las enseñanzas de Dios, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo será esta persona? Será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como quisiera que esta palabra entre profundamente en sus corazones.
creer. Si creíamos esto profundamente, nuestra vida sería diferente. Viviríamos en paz, tranquilos, sin angustia, sin afán. Cuando salimos de la obediencia, cuando somos desobedientes, que no es algo muy sencillo, es algo grave la desobediencia. Usted recordará que por la desobediencia Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La desobediencia trae consecuencias. No hay transgresión, dice, sin transgresión no hay tribulación, trae consecuencias. Y así como usted disciplina a sus hijos, no porque no les ame, todo lo contrario, más bien porque usted quiere que a su hijo le vaya bien en la vida, cuando comete una cosa que no está de acuerdo, que sabe que le va a dañar y usted lo disciplina. Así también, cuando hacemos alguna cosa en contra del mandamiento de Dios, que sabe que nos va a destruir, alejarnos de su presencia por la eternidad, Dios nos disciplina, pero porque somos hijos. Debemos sentirnos contentos cuando somos disciplinados por Dios. Y para terminar, Dios, nuestro Padre Celestial, es quien suple todas nuestras necesidades. La Biblia nos asegura que Él conoce todo lo que necesitamos y que Él suplirá toda nuestra necesidad. Cuando estaba con sus discípulos, hablando acerca de la oración, y les dice, no seas como esos gentiles, que algunos, o como los fariseos, que oran de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa solo de los hombres por hacer eso. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ahí en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Pero dice, cuando ores, no seas como los gentiles que creen que por su palabrería serán escuchados. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que le pidas. Y aquí Jesús también está citando el Salmo 139 de David. Y dice, Señor, tú me has conocido y me has examinado. Tú conoces mi andar y mi reposo. De lejos conoces mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, la sabes toda. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí, grande es, no lo puedo comprender.